En el libro del profeta Oseas, capítulo 4, y voy a estar dándole lectura a los versículos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y le pido que me respondan con un amén cuando todos lo tengan. Amén, lo tenemos. Pues leemos así en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor y por puertas de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida y la tierra de Egipto. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. O sea, el primero de los profetas menores, ¿verdad? Este profeta siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Porque como todos los profetas, cada uno tiene, el Señor los ha escogido con un mensaje particular. Pero este profeta en particular tuvo que vivir algo en especial porque él vivió en carne propia algo que el Señor le envió a hacer. Y es que el Señor le escogió para dar una enseñanza al pueblo de Israel. Y el Señor escogió a este profeta porque Él le envió a que cogiera una mujer fornicaria. Y el profeta Oseas tuvo que escoger a esta mujer porque él quería llevar al pueblo a una enseñanza. A través de este profeta, el Señor quería mostrarle al pueblo de Israel en lo que este pueblo se encontraba. Este pueblo se encontraba viviendo en fornicación. Este pueblo se encontraba siendo infiel al Señor. Pero claro, esto lo tenemos que llevar a nuestro ámbito espiritual, a nuestra vida espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor envía a Oseas, le dice, vas a ir, vas a escoger mujer. Cuando Oseas se acerca a esta mujer, que es Gomer, Oseas va a escoger a Gomer. En aquel entonces todavía Gomer era una mujer señorita, era una mujer virgen en sus entonces. Cuando él la conoce, le dice, la vas a escoger y la vas a amar. Cuando nos vamos a la vida de Oseas, escoge esta mujer, Oseas se casa con esta mujer, Oseas ama a esta mujer. Oseas tuvo que vivir en carne propia el dolor de tener que casarse con esta mujer y tener que tener en su vida el sufrimiento de pasar por ese tipo de fornicación para poderle llevar a este pueblo lo que el pueblo se encontraba, en lo que el pueblo estaba viviendo, para poder mostrarle a este pueblo lo que el Señor estaba viviendo, lo que el Señor sufría, en lo que el pueblo se encontraba metido, que era el mensaje que Dios quería llevarle a este pueblo, la enseñanza que el Señor quería llevarle a este pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor quería que el pueblo entendiera que este pueblo se encontraba tras Baales, que este pueblo se encontraba en la idolatría, que este pueblo se encontraba perdido en algo que el Señor llevaba mucho tiempo luchando, porque el pueblo de Israel llevaba toda una vida tras Baal, el pueblo de Israel llevaba toda una vida tras fornicaciones, sirviéndole a otros dioses, sirviéndole a dioses ajenos, porque siempre este ha sido el pecado del pueblo de Israel. Toda una vida el pueblo de Israel siempre se había encontrado en este pecado. Y este siempre había sido la pelea de Dios con el pueblo de Israel. Pero como todos sabemos, este siempre había sido el pueblo escogido de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y Dios siempre ha tratado con este pueblo y aún sigue tratando con este pueblo. Pero Dios escoge a este profeta para darle esta enseñanza a este pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Oseas se casa con esta mujer y la escoge? El enemigo se mete en la mente y en el corazón de Gomer. ¿Para qué? Para que esta mujer se fuera tras los Baales, para que esta mujer se fuera tras la lujuria, para que esta mujer se fuera tras los amantes y confundirla. Y así de esta manera es lo que sucede cuando Gomer se va tras sus amantes, cuando Gomer cae en esta fornicación, y esta mujer también entonces tiene hijos de fornicaciones. Entonces esta mujer cae en este pecado. Y esta es la manera en la que Dios muestra a Oseas en el pecado que el pueblo se encuentra. Y esta es la manera en la que entonces Dios puede llevar a este hombre a que pudiera llevarle el mensaje a este pueblo.
en el que el pecado que este pueblo se encontraba, porque era la única manera en que en ese momento él podía llevar este mensaje a este pueblo, porque ya él había tratado una y otra vez con este pueblo. Pero la misericordia y la gracia de Dios siempre ha estado sobre el pueblo de Israel. La misericordia y la gracia de Dios nunca se ha apartado sobre el pueblo de Israel. Y aún así, ¿qué es lo que pasa? Que es en el versículo número 14 que es el que yo me quiero enfocar. Aún después pasando todo esto, Dios le dice a Osea: tú la vas a buscar, tú la vas a comprar, tú la vas a traer y tú la vas a amar nuevamente. O sea, tiene que salir, buscarla, comprarla y llevarla al desierto. ¿Por qué? Porque en ese desierto es que Dios nuevamente iba entonces a tratar con Gomer. Dios la trae nuevamente al desierto para poder tratar con ella. Pero en este caso el desierto, la mayoría de las veces cuando nosotros nos hablan de desierto, el desierto muchas veces para nosotros representa prueba, el desierto muchas veces para nosotros representa castigo. Pero en este caso, este desierto no representa esto para la vida de esta mujer. En este caso, este desierto para ella representaba una intimidad con Dios. Dios lo que quería hacer con esta mujer era hablar a su vida. Dios lo que quería hacer con esta mujer en este caso era tratar con ella. Y muchas veces nosotros nos encontramos envueltos en tantas cosas, muchas veces nosotros nos encontramos envueltos en afanes, muchas veces nosotros nos encontramos caminando en situaciones, en pruebas, nos encontramos caminando en batallas, nos encontramos caminando en tantas cosas alrededor de nosotros que Dios nos tiene que apartar y llevarnos a un desierto para entonces nosotros, Dios, poder hablar a nuestro corazón, para Dios poder querer llevarnos un mensaje y poder sacarnos de alrededor del ruido que está a nuestro alrededor y poder llevarnos a donde Dios nos quiere llevar, que era lo que Dios quería hacer con esta mujer en este momento. ¿Por qué? Porque había una promesa de restauración, y para Dios poder restaurar a esta mujer, para Dios poder querer sacar a esta mujer de donde estaba y poder llevarla a la promesa de restauración que había, tenía que llevarla a este desierto. Pero cuando lo llevamos a la espiritual, que era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, Dios tenía que llevarlo a un desierto. Y por eso fue que Osea tuvo que ir y comprarla y volverla a amar y llevarla a este desierto para que ella pudiera entender, porque en este desierto no había nada a su alrededor, no había ruido, no había nada que la distrayera, y de esta manera pudo hablar a su corazón. De esta manera esa mujer pudo escuchar la voz de Dios, y ahí Dios trató con ella, ahí Dios pudo limpiarla, ahí Dios pudo restaurarla, ahí Dios pudo levantarla, ahí Dios pudo volverla a hacer lo que ella era antes. Cuando nosotros llevamos esto, hermanos, y lo comparamos con el sacrificio de la cruz, con lo que Jesús hizo por nosotros, que fue esa cruz que nos limpió, que nos libertó, que nos rescató, que nos levantó, y por ese sacrificio es que cada uno de ustedes, y por ese sacrificio es que nosotros en esta noche nos encontramos aquí. Nosotros podemos comparar lo que Dios hizo en ese desierto con esa mujer. Nosotros nos llevamos a ese sacrificio, y por eso es que en esta noche nosotros nos encontramos aquí. Por ese sacrificio es que nosotros podemos hoy caminar, por ese sacrificio es que nosotros nos encontramos de pie, y muchas veces es necesario nosotros poder entrar en esos desiertos. ¿Por qué? Porque esos desiertos nos separan a nosotros. En esos desiertos es que nosotros podemos tener esa intimidad. En esos desiertos nosotros tenemos un tú a tú para nosotros poder hablar con Dios, para nosotros poder escuchar esa voz que no podemos escuchar en más ningún lugar, porque muchas veces Dios quiere tener una conversación con nosotros, pero el afán de nuestro caminar, el afán de nuestra vida no nos permite tener esa comunicación con Dios. Y como había una promesa de restauración para el pueblo de Israel, esta era la manera en la que Dios podía hacerlo. Entonces, después que Osea la lleva al desierto y Dios la puede levantar, la rescata, entonces ahí nosotros podemos ver cómo nuevamente la gracia y la misericordia de Dios volvieron a levantar a esta mujer. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo Dios obró en la vida de esa mujer y cómo esa mujer pudo ser libertada, porque como él pudo ser libertada, y de la misma manera así en esta noche nosotros podemos ser libertados también. Y aquel que en esta noche aún no tiene a Dios en su corazón, que no ha recibido a Jesús, el altar se abre y puede aceptar al Señor como en su vida, como su único y exclusivo Salvador. Aquel que necesita oración también puede pasar. Hasta aquí mi parte, y que el Señor le continúe bendiciendo.